El Tratado Midot. De M. R. James. A fines de una tarde de otoño, un hombre anciano, de rostro delgado y canosas y pobladas patillas, empujó la puerta giratoria, que conduce al vestíbulo de una famosa biblioteca. Dirigiéndose a uno de los empleados, declaró que se creía autorizado para utilizar la biblioteca, y preguntó si podía retirar un libro. Sí, fue la respuesta, siempre que estuviera en la nómina, de los que gozan de tal privilegio. Él extrajo su tarjeta, en la que podía leerse su nombre, señor John Aldred, y una vez consultado el registro, recibió una respuesta favorable. Ahora, otra cosa, dijo él. Hace mucho que no vengo, y temo perderme en este edificio. Además, pronto será la hora de cerrar, y me hace daño andar con prisas, para subir y bajar escaleras. Aquí tengo el título del libro que necesito. ¿Hay alguien que esté libre para ir a buscármelo? Después de un instante de reflexión, el portero le hizo señas a un joven que pasaba. Señor Grant, le dijo, ¿dispone usted de un minuto para atender a este caballero? Con sumo placer, respondió el señor Grant, y recibió la ficha con el título del libro que buscaba el señor Aldred. Creo que podré encontrarlo, casualmente está en la sección que inspeccioné hace poco, pero consultaré el catálogo por si acaso. Supongo que usted necesita esta edición en particular, ¿no es así, señor? Sí, por favor. Esa, y no otra, dijo el señor Aldred. Se lo agradezco muchísimo. De ningún modo, señor, respondió el bibliotecario amablemente, y se apresuró a ir en busca del libro. Ya me parecía, se dijo a sí mismo, mientras subía las escaleras, cuando su dedo, recorriendo las páginas del catálogo, se detuvo ante determinado título. Talmud, Tratado Midot, con el comentario de Nachmanides, Ámsterdam, 1707, 11.334 sección hebreo, por supuesto. No es una tarea muy difícil. El señor Aldred, arrellanado en un sillón del vestíbulo, aguardó con ansiedad el regreso del bibliotecario, y no ocultó su decepción, al ver que el señor Grant bajaba las escaleras con las manos vacías. Lamento desilusionarlo, señor, dijo el joven, pero el libro no está. Vaya. Exclamó el señor Aldred. ¿De veras? ¿Está usted seguro de no equivocarse? Ya lo creo, señor, pero es posible, si espera usted un minuto, que pueda presentarle al caballero que lo retiró. No tardará en abandonar la biblioteca, pues la hora de cierre está próxima. Estoy seguro de haberlo visto sacar ese libro de la estantería. Pero, ¿lo conocía usted ya? ¿Era un profesor? ¿O era un estudiante?, preguntó el señor Aldred con cierta ansiedad. No lo sé con seguridad, respondió el bibliotecario, aunque estoy casi seguro de que no era un profesor, pues lo habría reconocido si visitase con frecuencia la biblioteca. Sin embargo, a esta hora no hay muy buena iluminación en ese sector de la biblioteca, y no le pude ver el rostro. Yo diría que era un anciano caballero, de baja estatura, quizá un clérigo, cubierto con una capa negra. Si aguarda un momento, no tardaré en averiguar si él necesita el libro con mucha urgencia o puede cedérselo a usted. No, dijo el señor Aldred con precipitación. Yo no puedo esperar ahora, se lo agradezco, pero debo irme. Intentaré pasar de nuevo mañana, si me es posible, y quizá usted haya averiguado quién era ese hombre. Seguro, señor, repuso el señor Grant, tendré el libro para usted, sí. Pero el señor Aldred ya se había marchado, a mayor velocidad de la que uno podía juzgar saludable para él. Grant disponía de un momento libre, y pensó, volveré a ese sector, para ver si puedo encontrar al viejo de la capa. Es casi seguro, que pueda postergar la consulta del libro por unos pocos días. No creo que el otro lo necesite por mucho tiempo. De modo, que se dirigió a la sección de hebreo. Pero cuando llegó allí, no había nadie, y el volumen marcado 11.334 ocupaba su sitio en el anaquel. Para la autoestima profesional del bibliotecario, era ultrajante no haber satisfecho a un usuario, sin que mediara razón alguna.
De no atentar contra las normas de la biblioteca, habría querido bajar el libro al vestíbulo en ese mismo momento, para que estuviera disponible en cuanto apareciera el señor Aldred. A la mañana siguiente, de todos modos, sabía que éste acudiría a la biblioteca, de modo, que le rogó al portero que le avisara, cuando aquel caballero llegase. De hecho, se hallaba en el vestíbulo, cuando se presentó el señor Aldred, poco después de que abrieran la biblioteca, y cuando en el edificio aún no había casi nadie, salvo el personal. Lo siento mucho, le dijo Grant al señor Aldred, no suelo cometer errores tan estúpidos con frecuencia, pero estaba seguro de que el anciano que vi, sacaba precisamente ese libro para llevárselo, pues lo mantenía en la mano sin abrirlo, como suele hacer la gente que se propone retirar un libro, y no meramente consultarlo. Y sin embargo, no fue así, porque el libro estaba en su lugar, cuando lo busqué. Iré arriba de inmediato, y se lo traeré. El señor Grant desapareció escaleras arriba, y el señor Aldred esperó. Se acercó a la entrada, leyó todos los avisos, consultó su reloj, se sentó y miró las escaleras, hizo cuanto suele hacer un hombre muy impaciente, hasta que transcurrieron unos 20 minutos. Por fin, se dirigió al portero, y preguntó si el sector de la biblioteca, a donde había ido el señor Grant, quedaba muy lejos. Bueno, precisamente eso me llamaba la atención, señor. Él suele localizar los libros con mucha rapidez. Es probable que alguna otra tarea urgente lo haya entretenido. Vamos a ver qué pasa. Y eso fue, en efecto, lo que hizo. Al no encontrar al señor Grant, acudió al bibliotecario jefe, para preguntarle, y a medida que recibía la respuesta, su rostro se transformó. Formuló un par de preguntas suplementarias, que le fueron contestadas con brevedad. Luego, volvió a su mostrador, y habló en voz más baja. Lamento informarle, que algún inconveniente parece haberle ocurrido al señor Grant. No estaba muy bien, parece, y el bibliotecario lo mandó a casa en un coche, por la otra salida. Algo así como un ataque, parece. ¿De veras? ¿Quiere usted decir que alguien lo hirió? Preguntó el señor Aldred con preocupación. No, señor, ninguna violencia, respondió el portero. Al parecer, ha sido un ataque, la manifestación súbita de alguna enfermedad. El señor Grant no es una persona de constitución muy fuerte. Pero en cuanto a su libro, quizás usted pueda encontrarlo por su propia cuenta. Lamento que haya tenido inconvenientes 2 veces seguidas. Bueno, siento muchísimo que el señor Grant haya enfermado tan repentinamente, mientras me hacía un favor. Creo que, por el momento, debo dejar el libro, e a ir visitarle. Supongo que usted podrá darme la dirección. Otra pregunta. ¿Vio usted si un anciano, quizás un clérigo, con una capa negra, se marchó ayer de la biblioteca después de mí? Es posible que a lo mejor fuera es decir, que acaso, o mejor dicho, quizá yo lo conozca. ¿Con capa negra? No, señor. Solo 2 caballeros se fueron, después que se retiró usted, y los 2 eran jóvenes. Uno era el señor Carter, que se llevó un libro de música, y otro un profesor, que se llevó un par de novelas. Eso fue todo. El señor Aldred, preso de gran ansiedad, partió de inmediato al domicilio de Grant, pero el joven todavía no estaba en condiciones de recibir visitas. Se hallaba mejor, pero la casera juzgaba que, sin duda, había recibido una intensa conmoción. Según las prescripciones del médico, el joven no debía ser molestado, pero quizá podría verlo al día siguiente. El señor Aldred regresó a su hotel al caer la tarde, y temo que pasó una mala noche. Al día siguiente, pudo ver a Grant. Cuando se hallaba bien, era un joven alegre y de agradable aspecto. Ahora estaba pálido y trémulo, acurrucado en un sillón junto al fuego, y demostraba cierta propensión a vigilar la puerta. Sin embargo, si bien había visitantes a quienes no estaba dispuesto a recibir, el señor Aldred no se contaba entre ellos. Soy yo, en realidad, quien le debe a usted una disculpa, dijo Grant con voz débil, y ya desesperaba de poder ofrecérsela, pues ignoraba su domicilio.
Me alegro mucho de que haya venido. De veras, lamento causar tantos problemas, pero, ¿sabe usted? No podría haber previsto este ataque que tuve. Por supuesto que no, repuso el señor Aldred. Yo entiendo algo de medicina. Discúlpeme las preguntas, doy por supuesto, que ya habrá recibido muy buenos consejos. ¿Acaso tuvo una caída? No, respondió el bibliotecario. Caí al suelo, pero no desde un lugar alto. En realidad, padecí una conmoción. O sea, que algo lo sorprendió. ¿Fue algo que creyó ver? Creo que no se trata de creerlo. Sí, fue algo que vi. ¿Recuerda, cuándo fue a la biblioteca por primera vez? Sí, por supuesto. Bueno, permítame suplicarle que no intente describirlo. No creo que sea bueno para su salud recordarlo. Pero ocurre que para mí, sería un alivio contárselo a alguien como usted, quizá pueda darme una explicación. Sucedió, cuando me dirigía a la sección donde está el libro que usted me pidió. El señor Aldred levantó las manos, interrumpiendo al joven. Señor Grant, se lo suplico, no siga hablando. Además, mi reloj me dice que me queda muy poco tiempo para hacer el equipaje y tomar el tren. No, ni una palabra más, quizá este asunto lo agite más de lo que usted imagina. Hay otra cosa que quería decirle. Me siento indirectamente responsable por este malestar suyo, y quisiera costear los gastos que le ocasione esta enfermedad inesperada. Pero tal oferta fue rechazada en el acto. El señor Aldred, sin insistir, se marchó casi de inmediato, pero no sin que antes el señor Grant le hubiera facilitado el número de fichero del Tratado Midot, para que el señor Aldred pudiera acceder al libro por su cuenta. Pero el señor Aldred no volvió a aparecer por la biblioteca. William Grant recibió ese día otra visita, un joven de su edad y colega de la biblioteca, un tal George Allen. Allen era uno de los que había encontrado a Grant, cuando éste yacía sin sentido, en el suelo de la sección donde estaban los libros hebreos, y que daba al corredor central de una vasta galería. Allen, naturalmente, estaba muy inquieto por el estado de su amigo. Apenas cerraron la biblioteca, acudió a su alojamiento para saber cómo estaba. Bueno, dijo, después de hablar de otros temas. No sé qué es lo que te hizo mal, pero me da la impresión de que hay algo raro en la atmósfera de la biblioteca. Antes de encontrarte, venía por la galería con Davis, y le pregunté si no sentía un olor a moho, que no podía ser saludable. Si uno convive mucho tiempo con semejante olor, y te aseguro que era realmente insoportable, debe meterse en el organismo, y perjudicarlo de algún modo, ¿no te parece? Grant meneó la cabeza. Estoy de acuerdo en lo que dices del olor, repuso, pero no se percibe siempre, aunque lo he advertido en los 2 últimos días, una especie de olor a polvo, penetrante y poco natural. Pero no fue eso lo que me afectó. Fue algo que vi. Y quiero contártelo. Fui a la sección hebrea, para buscar un libro que me había pedido un hombre que esperaba abajo. El día anterior, con ese mismo libro, había cometido un error. Lo había ido a buscar para la misma persona, y estuve seguro de ver a un anciano sacerdote, envuelto en una capa, que lo sacaba. Le dije al hombre que habían retirado el libro, y él se fue para regresar al día siguiente. Entonces volví, por si el clérigo estaba dispuesto a dejármelo, pero no había ningún clérigo, y el libro se hallaba en el estante. Bueno, ayer, como te decía, fui de nuevo. Eran las 10 de la mañana, como recordarás, y ese lugar estaba más iluminado que nunca. Y allí estaba el clérigo otra vez, de espaldas a mí, mirando los libros del estante que yo necesitaba. Había dejado el sombrero sobre la mesa, y era calvo. Esperé un instante, mirándolo con cierta atención. Te digo que tenía una calva muy desagradable. Me parecía seca, terrosa, y las hebras de cabello que le quedaban, eran similares a una telaraña. Bueno, hice un poco de ruido a propósito, tosí y moví los pies. Se volvió, y me mostró el rostro, que yo jamás había visto.
te aseguro que no me equivoco. Aunque, por una u otra razón, no pude apreciar la parte inferior de la cara, vi la parte superior, y era absolutamente seca, con los ojos muy hundidos, y sobre estos, desde las cejas hasta los pómulos, había espesas telarañas. Como suele decirse, fue demasiado para mí, y ya no recuerdo nada más. Las explicaciones que Allen dio de tal fenómeno, no son de mayor interés, en todo caso, no lograron convencer a Grant de que él no había visto lo que había visto. Antes de que William Grant regresara a su trabajo, el bibliotecario jefe insistió en que se tomara una semana de reposo y que cambiara de ambiente. A los pocos días, por lo tanto, Grant estaba en la estación, con su maleta, y buscaba un compartimiento para fumadores, en el cual viajar hasta Burnstow-on-Sea, donde jamás había estado. Descubrió uno que le pareció el indicado. Pero al acercarse, vio, frente a la puerta, una figura tan semejante a la de su ingrato recuerdo que, vencido por la náusea, y casi sin saber qué hacía, abrió la puerta del compartimiento más próximo, y se precipitó en él, como si la muerte estuviera pisándole los talones. El tren se puso en marcha. Grant se desplomó en su asiento, y debió de sufrir un desmayo, pues lo que percibió a continuación fue el aroma de un frasco de sales que le aplicaban en la nariz. Quien le atendía era una encantadora señora, quien, junto con su hija, era el único pasajero que había en el vagón. A no ser por tal circunstancia, difícilmente hubiese entablado conversación con sus compañeras de viaje. Pero, dada la situación, los agradecimientos, las preguntas y los comentarios generales fueron inevitables. Y Grant, antes de que el viaje concluyera, no solo contaba con las amables atenciones médicas de la dama, sino que, además, encontró alojamiento, pues la señora Sampson alquilaba habitaciones en Burnstow, y las condiciones, al parecer, las hacían harto convenientes para el joven. En esa época del año, no había otros huéspedes en la pensión, de modo que Grant compartió con frecuencia la compañía de madre e hija, juzgándola de lo más agradable. Trabó con ellas una relación tan amistosa, que a la tercera noche de su estancia, lo invitaron a pasar la velada en su salón privado. La charla reveló que Grant trabajaba en una biblioteca. Las bibliotecas son lugares muy acogedores, comentó la señora Sampson, dejando su labor con un suspiro. Pero lo cierto es que a mí, los libros me han jugado una mala pasada, o al menos, uno de ellos. Bueno, los libros son mi medio de vida, repuso el joven, y lamentaría pronunciar una palabra en contra de ellos. Sin embargo, siento enterarme de que le hayan causado algún daño, señora Sampson. Quizá el señor Grant pueda ayudarnos a resolver nuestro enigma, dijo la señorita Sampson. Pero su madre negó con la cabeza. No, querida, no quiero comprometer al señor Grant en una búsqueda que acaso lleve una vida, ni incomodarlo con nuestros problemas personales. El joven bibliotecario pareció muy interesado. Pero si usted cree que existe una mínima probabilidad de que le sea útil, señora Sampson, adujo, le encarezco que me diga cuál es ese enigma. Si se trata de aclarar algo con respecto a un libro, como usted comprenderá, mi profesión es inmejorable para el caso. Sí, comprendo, pero lo peor es que ignoramos el nombre del libro, dijo la señora Sampson. ¿Y no saben de qué se trata?, preguntó Grant. No, tampoco. Solo que creemos que no está escrito en inglés, repuso la señorita Sampson, lo cual no es una pista muy valiosa. Bien, señor Grant, dijo la señora Sampson, que aún no había retomado su labor y contemplaba pensativamente el fuego. Le contaré la historia. ¿Le puedo pedir, por favor, que no se la revele a nadie? Gracias. Es esta. Yo tenía un anciano tío, un tal Dr. Rand. Es posible que usted haya oído hablar de él. No porque fuera un hombre eminente, sino por el curioso modo en que dispuso que lo sepultaran. Creo haber visto el nombre en alguna guía turística, comentó Grant. Puede ser, dijo la señorita Sampson. ¡Qué hombre más espantoso!
Dejó instrucciones, según las cuales, tras su muerte, debían colocarlo, sentado ante una mesa, con su ropa habitual, en un recinto de ladrillos que había construido bajo tierra, en un campo vecino a su casa. La gente de la zona, por supuesto, afirma haberlo visto por allí, con su vieja capa negra. Bueno, querida, prosiguió la señora Simpson, no sé mucho al respecto, pero el hecho es que murió hace más de 20 años. Era clérigo, aunque por cierto, no imagino cómo llegó a serlo. Pero no ejerció durante los últimos años de su vida. Vivía en su propia finca, una hermosa propiedad no muy lejos de aquí. No tenía esposa ni familia, solo una sobrina, o sea yo, y un sobrino, pero no tenía particular predilección por ninguno de los dos, y dicho sea de paso, por nadie en general. En todo caso, mi primo le gustaba más que yo, pues John se le parecía mucho más por su temperamento, y temo que debo declararlo, por sus mezquindades. Habría sido diferente si yo hubiese sido soltera, pero era casada, lo que no era de su agrado. Pues bien, ahí estaba él, con su finca y una buena suma de dinero, según supimos, a su completa disposición, y se suponía que nosotros, mi primo y yo, lo heredaríamos, a su muerte, por partes iguales. Un invierno, hace más de 20 años, mi tío enfermó, y me mandaron llamar para cuidarlo. Entonces aún vivía mi marido, pero el viejo no quería saber nada de él. Al llegar a la casa, vi que mi primo se alejaba de ella en un cabriolé, y por lo que noté, de muy buen ánimo. Entré, e hice lo que pude por mi tío, pero no tardé en advertir, que esa sería su última enfermedad, también él lo sabía. El día anterior a su muerte, me hizo sentar junto a él todo el tiempo, y vi que había algo, y probablemente algo desagradable, que tenía intención de revelarme, y que postergaba tanto como sus fuerzas se lo permitían, temo que con el expreso propósito de mantenerme intrigada. Aunque al fin me lo confesó. Mary, me dijo, hice testamento a favor de John. Él es dueño de todo. Bueno, por supuesto que fue una amarga sorpresa, pues nosotros, mi marido y yo, no éramos gente adinerada, y si él hubiese podido vivir más holgadamente, creo que su existencia se habría prolongado. Pero poco o nada le dije a mi tío, salvo que tenía el derecho de actuar, según su voluntad. En parte, porque no se me ocurría nada que decirle, y en parte, porque estaba segura de que aún había más. Y lo había, en efecto. Mary, me dijo, John, no me gusta mucho, y redacté otro testamento a tu favor. Tú, puedes ser dueña de todo. Solo que debes hallar el testamento, ¿entiendes? Y no tengo ninguna intención de revelarte dónde está. Luego, comenzó a reírse, y yo aguardé, pues una vez más, estuve segura de que él no había concluido. Así me gusta, dijo después de un rato. Espera, y te diré tanto como a John. Pero déjame recordarte, que no podrás acudir a la ley con lo que te diga, pues no dispondrás de ninguna prueba, salvo tu propia palabra, y creo que John es el menos adecuado para oficiar de testigo, llegado el caso. Eso queda aclarado. Ahora bien, se me ocurrió redactar ese testamento, de un modo no ordinario, de manera que lo escribí en un libro, Mary, en un libro. Y hay varios miles de libros en esta casa. Pero cálmate, no te tomes la molestia de revisarlos, pues no es uno de ellos. Está muy bien guardado en otro lugar, un lugar donde John puede ir y descubrirlo cualquier día, con solo buscarlo, y tú no. Es un buen testamento, está firmado y testificado como corresponde, aunque no creo que a los testigos los descubras muy pronto. Yo guardé silencio, y si hubiese esbozado el más mínimo movimiento, habría sido para aferrar a ese viejo miserable y sacudirlo. Él se reía para sus adentros, y al final dijo: Bueno, veo que lo has tomado con calma, y como quiero que los dos empecéis en igualdad de condiciones, y John tiene cierta ventaja, pues conoce el lugar donde está el libro, te diré un par de cosas que a él no le dije. El testamento está en inglés, pero, si alguna vez llegas a verlo, no te darás cuenta de ello.
Esa es una, y la otra es que cuando yo muera, hallarás un sobre dirigido a ti, sobre mi escritorio, y en su interior, algo que podría ayudarte en la búsqueda, si tienes suficiente ingenio. Murió pocas horas más tarde, y yo avisé a John Aldred por ese motivo. ¿John Aldred?, exclamó Grant con sorpresa. Discúlpeme, señora Simpson, pero creo conocer a un tal John Aldred. ¿Qué aspecto tiene? Hará 10 años que lo vi por última vez. Hoy sería un hombre delgado, algo más que maduro, y a menos que se las haya afeitado, tendría las mejillas cubiertas por pobladas patillas. Sí, ese es el hombre, dijo el joven. ¿Dónde lo conoció usted, señor Grant?, preguntó la señora Simpson. No creo poder recordarlo, mintió Grant, en algún lugar público tal vez. Pero usted no había concluido la historia. En realidad no tengo mucho que añadir, salvo que John Aldred, por supuesto, jamás prestó atención a mis cartas, y ha gozado de la finca a partir de entonces, mientras que mi hija y yo hemos debido dedicarnos al hospedaje en esta región, lo cual, debo decir, no resultó tan ingrato como yo temía. Pero en cuanto al sobre, comenzó Grant. Sí, es cierto. Continuó la señora Simpson, bueno, ese es nuestro enigma. Hija, alcánzale al señor Grant el papel que hay en mi escritorio. El joven tomó el papel que le tendían. Se trataba de una pequeña tarjeta, que solo tenía 5 cifras, sin ninguna separación, 11334. Grant reflexionó, y sus ojos se iluminaron. Súbitamente, hizo una mueca y preguntó. ¿Supone que el señor Aldred dispone de alguna pista que no tenga usted, con respecto al título del libro? A veces creo que sí, y por lo siguiente. Mi tío debió de hacer testamento, muy poco antes de morir, creo que eso fue lo que él mismo dijo, y se deshizo del libro casi de inmediato. Pero todos sus libros estaban escrupulosamente catalogados. Ion tiene el catálogo, y puso especial cuidado en que ningún libro, de la especie que fuera, fuese vendido, con el objeto de que no saliera de la casa. Yo sé que él suele frecuentar libreros y bibliotecas, así que imagino que ha de haber descubierto que libros faltan de la biblioteca de mi tío, de los que están registrados en el catálogo, y debe andar en su busca. Entiendo, dijo el señor Grant, y se sumió en sus reflexiones. Al día siguiente, recibió una carta que, según le explicó con gran aflicción a la señora Simpson, hacía imprescindible que interrumpiera su permanencia en Burnstow, aunque deploraba dejarlas, y no menos deploraban ellas su partida, especialmente la señorita Simpson. Durante el viaje en tren, Grant se sentía intranquilo y excitado. Se esforzó por recordar si la asignatura del libro que había solicitado el señor Aldred tenía alguna relación con las cifras consignadas en la tarjeta de la señora Simpson. Pero, consternado, advirtió que la conmoción sufrida la semana anterior lo había afectado a tal punto que no podía recordar nada en cuanto al título o naturaleza del volumen, ni del sector de la biblioteca donde lo había buscado. Y sin embargo, los otros sectores de la biblioteca perduraban en su memoria con toda nitidez. Había otro detalle que dificultaría su búsqueda, y al recordarlo, dio un furioso golpe con el pie en el suelo por su estupidez. Había olvidado preguntarle a la señora Simpson el nombre del lugar donde vivía Aldred. Eso, al menos, podría preguntárselo por carta. Por lo menos, las cifras del papel le brindaban una pista. Si se referían a una asignatura de la biblioteca, solo cabía una cantidad restringida de interpretaciones, 1.1334, 11.33.4 u 11.334. Le bastarían unos minutos para comprobarlo, y si faltaba alguno de esos volúmenes, contaba con todos los medios para localizarlo. Emprendió la tarea en el acto, aunque tuvo que dedicar algunos minutos a explicarle a la casera de su alojamiento y a sus colegas por qué había regresado tan pronto. Ya en la biblioteca, comprobó que el volumen con la asignatura 1.1334 estaba en su lugar, y no contenía ningún texto extraño. Al aproximarse al sector 11, en la misma galería, recibió el impacto de su ingrato recuerdo.
Pero debía proseguir su búsqueda sin flaquear. Después de inspeccionar el 1133-4, que fue el primero que halló, y que era un libro totalmente nuevo, recorrió con los ojos los volúmenes con la signatura 11-3. Finalmente, halló el hueco que temía, faltaba el 34. Se aseguró de que el volumen no había sido mal colocado, y luego se dirigió al vestíbulo. ¿Salió el 11-3-34? ¿Recuerda quién lo tomó prestado? Preguntó al portero. ¿Recordarlo? ¿Por quién me toma, señor Grant? Fue la airada respuesta. Vea, ahí tiene las tarjetas, revíselas usted mismo, ya que tiene el día libre. Bueno, entonces volvió o no a venir un tal señor Aldred, insistió Grant con impaciencia. Me refiero a ese caballero, que estuvo aquí el día en que enfermé. Vamos, debería usted recordarlo. ¿Qué se piensa? Por supuesto que lo recuerdo, repuso el portero, cada vez más indignado. No, no anduvo por aquí, desde que usted salió con permiso. Aunque, veamos. Roberts se acordará. Roberts, ¿te acuerdas del apellido Aldred? Claro, dijo Roberts. Ese, que mandó un chelín como adelanto, por el franqueo de su encargo. Es decir, ¿que le han enviado libros a señor Aldred? Preguntó Grant exaltado. Vamos, hablen. ¿Le enviaron alguno? Bueno, mire, señor Grant, repuso el portero, con tono ofendido, si un caballero envía su tarjeta como corresponde, y el secretario dice que este libro puede salir, y uno ya tiene la dirección para el encargo, y le mandan una suma de dinero suficiente para cubrir los gastos de ferrocarril, ¿qué hubiera hecho usted, señor Grant, si puedo atreverme a preguntárselo? ¿Se hubiese usted tomado o no la molestia de mandarlo, o hubiese tirado el papel debajo del mostrador? Actuó usted con toda corrección, Hodgson, por supuesto, con toda corrección, dijo Grant, más calmado. Solo quiero pedirle, que por favor, me facilite la tarjeta que envió el señor Aldred, para averiguar su domicilio. Naturalmente, señor Grant, repuso el portero con sequedad. La tarjeta está allí, en el archivo. John Aldred, 11-3-34. El título de la obra no lo recuerdo, pero no es una novela, estoy casi seguro. Y aquí está la nota del señor Aldred, donde pide el libro en cuestión, que, por lo que veo, él considera indispensable. Gracias. ¿Pero la dirección?, preguntó Grant, tras consultar la tarjeta. No hay ninguna en la nota. Cierto. Pero déjeme comprobarlo. Bueno, esa nota vino dentro de la caja, que estaba preparada con mucho cuidado para evitar inconvenientes, lista para ser enviada con el libro en su interior, y si algún error cometí en todo este asunto, es el hecho de que me olvidé de registrar la dirección en mi libreta. Y no, señor Grant, no la conservo en mi memoria. ¿Y puede decirme cuándo salió el encargo?, preguntó Grant, tratando de no perder la calma. A las 10:30, esta mañana, respondió el portero. Bien, y ahora es apenas la 1, murmuró Grant, consultando su reloj. Grant fue arriba, sumido en sus cavilaciones. ¿Cómo conseguir esa dirección? Una posibilidad era enviar un telegrama a la señora Simpson, pero podía perder el tren si aguardaba la respuesta. Pero había aún otra posibilidad. Ella había dicho que Aldred vivía en la finca de su tío. En tal caso, él podía hallar el lugar, consultando el libro de donaciones, que, conociendo el título de la obra, no tardaría en verificar. No tardó, en efecto, en acudir al registro, y como sabía que el tío de la señora Simpson había muerto hacía más de 20 años, le dio un amplio margen y retrocedió hasta 1870. Había una sola anotación posible. 1875, 14 de agosto, Talmud, Tractatus Mered, Amstelod, 1707, donado por John Rand, doctor en teología, de Bradfield Manor. Una guía de localidades indicaba que Bradfield se hallaba a 3 millas de una pequeña estación de la línea principal.
Ahora, correspondía preguntarle al portero de la biblioteca si el nombre inscrito en el encargo era algo así como Bradfield. No, nada parecido, dijo este, ahora que usted lo menciona, señor Grant, era algo como Bradfield o Broadfield, pero nada parecido a ese nombre que dice usted. Hasta allí, perfecto. Ahora, era necesario establecer un horario. Podía tomar un tren en 20 minutos y el viaje llevaría más de 2 horas. Era la única oportunidad, pero no podía perderla. Y alcanzó el tren. Si en su último viaje se había sentido nervioso, en este nuevo que realizaba, prácticamente se puso frenético. Se preguntaba qué podría decirle a Aldred en caso de encontrarlo. Podría inventarse el pretexto de que habían descubierto que el libro extraído de la biblioteca era una rareza y que debía devolverlo. Lo cual, era una falsedad evidente. O bien, decirle que se suponía que contenía importantes notas manuscritas, y que, por tanto, no podía abandonar la biblioteca. Aldred, por supuesto, le mostraría el libro, del cual ya habría arrancado la página con el testamento manuscrito, que era lo único que le interesaba del libro. ¿Acaso, hallara rastros de la mutilación, un borde de la guarda desgarrada? Probablemente, pero, en tal caso, ¿quién podría objetar, lo que por cierto alegaría a Aldred, que también él había advertido y deplorado el destrozo? Parecía una persecución sin esperanzas. La única oportunidad era esta, el libro había salido de la biblioteca a las 10:30, era, por tanto, improbable que lo hubiesen despachado en el primer tren a las 11:20. Si contaba con esa garantía, quizá tuviera la suerte de llegar al mismo tiempo que el encargo y tramar alguna historia que indujera a Aldred a entregárselo. Al caer la tarde, descendió en el andén de la estación que, como la mayoría de las estaciones rurales, observaba un silencio poco natural. Aguardó a que se alejara el par de pasajeros que descendió con él, y luego le preguntó al jefe de estación si el señor Aldred vivía en las inmediaciones. Sí, muy cerca de aquí, me parece. Creo que va a pasar por aquí, para recoger un envío. Y le preguntó al mozo de cordel, ¿pasó ya hoy el señor Aldred a recoger un envío? Sí, señor, así es. Y parecía pensar que yo tenía la culpa de que no hubiese llegado a las 2. De todos modos, aquí lo tengo, y el hombre exhibió un paquete cuadrado, al que Grant echó una rápida mirada, que le aseguró que contenía lo que a él le interesaba en ese instante. Después, le preguntó al jefe de estación por el domicilio de Aldred. Bradfield, señor. Sí, a unas 3 millas. Si uno toma el atajo que atraviesa estos campos, el trayecto se reduce en media milla. Mire, ahí viene el cochecito de señor Aldred. Apareció un vehículo con 2 hombres, y Grant, al cruzar la parte trasera de la estación, reconoció en el acto a uno de ellos. El hecho de que condujera a Aldred, de algún modo lo favorecía, pues lo más probable era que no abriera el paquete en presencia de su sirviente. Por otra parte, no tardaría en llegar a su casa, y a menos que Grant llegara unos minutos antes, todo habría acabado. Debía apresurarse, su atajo lo guió por uno de los lados de un triángulo, mientras que el cochecito debía recorrer los otros 2, y además había que contar con una leve demora en la estación. Grant recorría ya el tramo final de su camino, cuando oyó el cercano rechinar de las ruedas. Había avanzado cuanto le era posible, pero la velocidad del cochecito lo indujo a desesperar de su propósito. A ese ritmo, sin duda, llegarían a la casa 10 minutos antes que él, y 10 minutos, eran más que suficientes, para que el señor Aldred cumpliera su propósito. En ese preciso instante, la suerte acudió en su ayuda. En la quietud del anochecer, cada sonido se destacaba con nitidez. Jamás sonido alguno provocó tanto alivio, como el que percibió Grant, el cochecito se había detenido. Hubo un intercambio de palabras, luego el vehículo prosiguió su marcha. Grant, presa de extrema ansiedad, pudo verlo atravesar el portillo, cerca del cual, él, estaba oculto. El coche era conducido por el sirviente, y Aldred ya no estaba en su interior.
Grant acechó desde detrás del elevado seto, que había junto al portillo que conducía al camino, y vio pasar la enjuta silueta de Aldred, que se apresuraba con el paquete debajo del brazo, mientras hurgaba en sus bolsillos. Al cruzar el portillo, algo se le cayó sobre la hierba, pero con un sonido tan leve que Aldred no lo advirtió. Grant aguardó un instante, cruzó el portillo, saltó al camino y lo recogió, era una caja de fósforos. Aldred avanzaba, y entretanto, sus brazos hacían apresurados movimientos, difíciles de interpretar, a la sombra de los árboles que custodiaban el camino. Pero Grant, al seguirlo con cautela, halló las claves de esos movimientos, un trozo de cuerda y la envoltura del paquete colgaban del seto, ya que Aldred había querido arrojarlos por encima. Ahora, Aldred caminaba con lentitud, y era evidente que había abierto el libro, y que estaba hojeándolo. Se detuvo, obviamente molesto por la falta de luz. Grant se deslizó por una abertura, y se mantuvo al acecho. Aldred, que escrutaba apresuradamente los alrededores, tomó asiento en un tronco caído junto al camino, y acercó el libro a los ojos. Súbitamente lo depositó, aún abierto, sobre las rodillas, y hurgó en todos sus bolsillos. La búsqueda, por cierto, fue en vano, lo cual lo enardeció. Ahora los fósforos te vendrían bien, pensó Grant. Sin embargo, Aldred había tomado entre sus dedos una hoja del libro y la arrancaba cuidadosamente. De pronto, sucedieron dos cosas inesperadas. Primero, algo negro pareció caer sobre la hoja blanca del libro y cubrirla, y luego, cuando el asombrado Aldred se volvió, para mirar a sus espaldas, una pequeña forma oscura, pareció irrumpir en la penumbra, con dos brazos que tendieron un manto de tinieblas sobre el rostro de Aldred, cubriéndole la cabeza y el cuello. Aunque éste agitaba las piernas y los brazos con frenesí, no se oyó sonido alguno. Luego, se interrumpió todo movimiento. Aldred estaba solo. Había caído detrás del tronco. El libro yacía sobre el camino. Grant, disipada su furia y suspicacia al presenciar una lucha tan espantosa, salió y pidió ayuda a gritos, y también lo hizo, para su enorme alivio, un labriego que surgió de un campo vecino. Ambos se inclinaron sobre Aldred y lo examinaron, pero de nada valía, pues estaba indudablemente muerto. «Pobre hombre», le dijo Grant al labriego. «¿Qué cree usted que le pasó?» «Yo no estaba ni a 200 yardas», dijo el hombre, cuando vi que el señor Aldred se ponía a leer su libro, y me parece que tuvo algún ataque. Se le ennegreció la cara. «Exacto», dijo Grant. «¿No vio a nadie cerca de él? ¿No habrá sido homicidio?» «No es posible, nadie pudo huir sin que usted o yo lo viéramos». «Eso es lo que pensé». «Bueno, pidamos ayuda. Llamemos al médico y a la policía, y será mejor que les dé a ellos este libro». Era obvio que el caso exigía una investigación y también que Grant debería permanecer en Bradfield para prestar declaración. La pericia médica demostró que, si bien se había hallado un poco de polvo negro en el rostro y la boca del cadáver, la causa de su muerte no era la asfixia, sino un ataque a su débil corazón. Surgió el libro fatídico, un respetable volumen, impreso totalmente en hebreo, y cuyo aspecto vetusto, difícilmente apasionaría, ni siquiera a los más entusiastas. Grant acudió a prestar declaración, y respondió lo mejor que pudo a las preguntas del juez de instrucción. «Dice usted, señor Grant, que el fallecido, en el momento previo a su ataque, parecía querer arrancar una hoja de este libro». «Sí, creo que una de las guardas. Una de ellas está parcialmente desgarrada. Está escrita en hebreo. ¿Quiere inspeccionarla, por favor?» «También hay 3 nombres en inglés, señor, y una fecha. Pero lamento declarar, que no sé leer los caracteres. Los nombres parecen firmas. Son, John Rand, Walter Gibson y James Frost, y la fecha es 20 de julio de 1875. ¿Conoce a alguien estos nombres?» El párroco, que se hallaba presente, declaró que el tío del fallecido, a quien éste había heredado, se llamaba Rand. Cuando le alcanzaron el libro,
meneó la cabeza con asombro. Pero esto no se parece al hebreo que yo aprendí. ¿Está usted seguro de que es hebreo? Sí, supongo. No, señor, tiene usted razón, es decir, su sugerencia es muy acertada. Por supuesto, no es hebreo, de ningún modo. Es inglés, y se trata de un testamento. Llevó pocos minutos comprobar que se trataba, para mayor precisión, del testamento del Dr. John Rand, que cedía la totalidad de sus bienes, cuyo último poseedor había sido John Aldred, a la señora Mary Sampson. Semejante documento justificaba, por cierto, la conmoción sufrida por el señor Aldred. En cuanto a la mutilación parcial de esa hoja, el fiscal señaló que no tenía mayor sentido demorarse en especulaciones, cuya exactitud jamás podría comprobarse. El tratado Midot, naturalmente, pasó a manos del fiscal, para ulteriores investigaciones, y el señor Grant le explicó, en forma privada, la historia y los hechos, según sus propios conocimientos e inferencias. Regresó a su trabajo al día siguiente, y mientras se dirigía a la estación, pasó frente al lugar donde había muerto el señor Aldred. No hubiera podido irse, sin contemplarlo una vez más, aunque al recordar lo que había visto, no pudo evitar, aún en esa soleada mañana, un brusco estremecimiento. Caminó, no sin recelos, detrás del tronco caído. Vio algo oscuro, que por un instante lo sobresaltó, pero comprobó que apenas se movía. Miró más de cerca, y advirtió que se trataba de una espesa y sombría masa de telarañas, y, en cuanto la rozó cautelosamente con su bastón, varias enormes arañas surgieron y se perdieron en la hierba. No requiere mayor imaginación, conjeturar los pasos seguidos por William Grant, desde su empleo en una gran biblioteca, hasta su actual situación, como futuro propietario de Bradfield Manor, hoy propiedad de su suegra, la señora Mary Sampson. Fin. Gracias por ver este video. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal, Homo Lector.